Bueno, hermanos, qué lindo que casi no preciso ni saludarlos porque ya casi pudimos saludarnos entre todos. También le agradezco a Lucas este momento de adoración y de alabanza y de encuentro y de fiesta. Cuando a veces no tenemos muchas ganas de venir, muchas veces tenemos pocas ganas, es decir, muchas veces nos pasa que no tenemos ganas de venir. Pero en realidad, cuando damos el paso de no venir por ganas, porque en general no venimos por ganas a la iglesia, venimos por fe, porque sabemos que Dios nos va a bendecir. Y a pesar de que muchas veces tenemos como algunas trabas para no venir por diferentes circunstancias, cuando damos ese paso de poder llegar a la presencia del Señor y encontrarnos primero con Él y después con nosotros, es de mucha bendición. Para mí y seguramente para ustedes también. Y bueno, como es el Día del Trabajador, yo quería hacer un recorrido bíblico por los temas del trabajo. Como ya decía Fernando, el 1 de mayo en realidad hace bastante tiempo, 1886, en la ciudad de Chicago, se inició una huelga general, un grupo importante de trabajadores, y el reclamo era de 8 horas de trabajo. Trabajaban hasta 18 horas por día, 16, 18 horas por día, ¿no? Y en ese periodo, digamos, hubo varias revueltas y conflictos, inclusive entre los mismos trabajadores, unos que apoyaban la huelga, otros que no apoyaban la huelga, policías, dueños de las fábricas, de las empresas. El detalle que hubieron muchísimos fallecimientos en ese periodo. Se celebra el 1 porque fue la fecha de inicio de esta huelga, que de a poco y hasta el día de hoy tenemos el logro de las 8 horas laborales, que ha costado sudor y lágrimas y sangre. A veces los logros obtenidos por las luchas sindicales, muchos después las gozamos, como licencia, pago salario vacacional, ¿no? La ley maternal para las mamás cuando tienen su bebé, la ley de la lactancia ahora. Hay una ley que se llama la ley de la silla, que creo que es muy uruguaya, ¿no?, del gobierno de Valle Ordóñez. Y nuestro país, desde hace muy poco, del gobierno anterior, o el otro anterior. Sí, Ayer fue el Día del Trabajador Rural. Bien. Bueno, en el Uruguay hace bastante poco que la ley y la reglamentación del trabajo doméstico, ¿no? Y son logros que a veces no se ven y que a veces no se quiere que se tengan porque van contra los intereses, ¿no? Pero gracias a Dios por las personas que han luchado por estas cosas y que nos hemos beneficiado tantos, inclusive muchos que no hemos luchado por esas cosas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta lo mismo el Día de la Mujer, que se celebra por el mismo motivo, por la muerte de mujeres que luchaban por un salario digno y por ser tratadas igualitariamente a nivel de salario. Y entonces esto me llevó a la búsqueda de qué decía la Biblia en relación al salario, en relación al trabajo. Y hay más de 50 versículos en la Biblia que hablan de salario y otros tantos que hablan de trabajo, en diferentes sentidos. Entonces, en el día de hoy, yo los invito a hacer un recorrido bíblico de los temas del salario en estos aspectos. Uno, la paga justa. Otro, el honor de ganarse el pan. Otro, trabajar como un derecho básico y necesario. Y otro sería como el obrero aprobado, o una cosa así. El derecho al descanso también. El derecho al descanso. Bueno,
como son tantos textos, es capaz que pido ayuda a alguno de ustedes que se pueda proponer. En el Antiguo Testamento tendríamos que leer, si alguien dice yo lo marco, Deuteronomio 24:14. ¿Quién? Mario, Deuteronomio 24:14. Mantenerlo ahí que todavía no. Sí, exacto. Jeremías 22:13. Se va anotando el que quiera, levanta el dedo y yo ya sé que lo tengo, si no lo busco yo. Jeremías 22:13. ¿Puede ser? Para ti, Claudia, ¿vos lo buscás? Bueno, Jeremías 22:13 para Claudio. Después tenemos Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:5. ¿Lo tiene? Sandra, Malaquías. Después tenemos Salmo 128:2. Lucas, Salmo 128:2. Después, segunda de Tesalonicenses 3:10. Del 10 al 12. Segunda Tesalonicenses. Después tenemos primera de Timoteo 5:17. Y por último tenemos Éxodo 20:5. Ah, y me faltó uno muy importante. Santiago 5:4. Bien. Perfecto. Bueno, y ya hoy Fernando decía, bueno, el trabajo, la bendición del trabajo. Y yo me hacía la pregunta, ¿el trabajo una maldición? ¿El trabajo una bendición? ¿Algo que debo evitar? ¿No? Entonces, claro, cuando vamos a Génesis 3:19 y que el Señor le dice a Adán que trabajarás con el sudor de tu frente, ¿no? Para ganarte el pan, ahí pareciese que fuese una maldición. Pero sin embargo, después cuando leamos todos los demás textos, vamos a ir viendo que esa maldición, también gracias a la redención, se transformó en una bendición y en un derecho de hombres y mujeres. Y algo que debo evitar, bueno, podríamos decir, ¿no? En la Biblia, el libro de Proverbios habla mucho de, yo no me pude tomar el tiempo para buscar todos los casos, pero habla mucho de los perezosos, ¿no? El que no hace las cosas, el que duerme mucho, el que no, habla como diciendo, bueno, hay que moverse un poquito, ¿no? Bueno, entonces vamos sale el tren bíblico sobre el trabajo. Vamos a ver qué dice el libro de Deuteronomio 24:14. Hay un hermano que le decía Deuteronomio. Lo quise leer porque es un libro que se lee poco, Deuteronomio. El 14. Jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean israelitas o extranjeros que viven en tu ciudad. No te aproveches del obrero, ya sea de tu pueblo o del extranjero. Muy bien. La explotación del extranjero no es nueva. Ya ahí en el libro de Deuteronomio existía, porque por algo el texto le dice, ¿no? Bueno, Jeremías 22:13. Ay de ti que eriges tu palacio sin justicias y tus salas sin equidad. Ay de ti que explotas a tu prójimo y no le pagas el salario de su trabajo. Bien, esto parece 1 de mayo, ¿eh? Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia de extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bien, es un texto bastante parecido a los que leímos anteriormente. Ahí Dios habla de castigo al hechicero, al adúltero y al que no paga el salario al obrero. En la misma bolsa. En la misma bolsa. Bien. Después
Después tenemos en esta misma línea a Santiago, 5:4, Santiago. ¿Qué libro, el libro de Santiago? Yo sé que a Antonio no le gusta mucho el libro de Santiago, ¿verdad? Lo vamos a leer. Dice así: el pago que no le dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamado contra ustedes, y el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. Ahí está. El Señor ha oído la reclamación de los trabajadores que no recibieron la paga de su salario. La palabra salario viene de sal, porque se les pagaba, especialmente parece a los soldados romanos, en lugar de con dinero, con sal. Yo no sé qué hacían con la sal después, ¿no? ¿Verdad? Porque si a nosotros nos pagan hoy con sal, ¿qué hacemos? Con los problemas de presión que tiene la gente. No sé. Se usaría más, ¿verdad? Se vendería, obviamente tendría valor. Tenía valor. Se pagaba con... Preservaba, era como la heladera. Era como la heladera, sí. Sí, preservaba. Ahí está. Bueno, bien, seguimos, hermano. No se distraigan, no se distraigan. Y sí, preserva. El charque. En Rosario se hacía charque. Había una empresa de charque, la primera empresa de charque, saladero, en la ciudad de Rosario. Don Benito Erosa lo tenía. Si me pongo la camiseta, ¿cómo no? Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a leer ahora el Salmo 128:2. A ver, Luca, ese texto me encanta. ¿Puedo leer dos más? Sí. Dice, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas alrededor de tu mesa, tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Bien. La primera parte, Lucas, decirlo de vos. Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Alimentarse del fruto de tu trabajo. A nosotros en el Centro Juvenil nos da mucha alegría cuando alguno de los jóvenes logra insertarse en el mercado laboral, o a veces cuando le sale igual un trabajo informal, pero de todos modos tiene eso de que su esfuerzo es retribuido con un salario y que no es dinero, digamos, mal habido, por decirlo, ¿no? Ustedes saben que con estos temas de los consumos de drogas y de las bocas, muchos jóvenes en realidad caen en el tema del microtráfico, por decirlo de una manera, y reciben dinero que a veces, generalmente no es poco, por este tipo de acciones y de trabajos, entre comillas. Pero cuando los jóvenes logran un trabajo digno, y ese trabajo obviamente tiene su pago y están en caja y están con todos los derechos, entonces, aunque es capaz que el trabajo no sea el que más les gusta hacer, pero es tan importante para su formación tener esa experiencia de ganarse con el esfuerzo y tener una retribución, ¿no? Cuando ya sea Brian, Rosa ahora, otros jóvenes, bueno, unos cuantos de ustedes están trabajando, gracias a Dios. Acá tenemos, sí, también Lucero está trabajando. No. Bueno, el 9 de mayo haremos fiesta. Entonces, no, y cuando unos hermanos dicen que, bueno, que se quedaron sin trabajo, no, es siempre una situación difícil, porque el trabajo también nos estructura la vida, ¿no? Nos levantamos temprano, salimos, nos tenemos que acomodar o no, estamos con otras personas, y a veces el trabajo no es puede ser el que no nos gusta, no nos satisface del todo, quisiéramos hacer otra cosa, pero de todos modos está bueno, ¿no? Poder tener trabajo y tener sustento. En realidad es necesario, aparte de estar bueno. Bien, así que acá es el honor de ganarse el pan, que después este texto se repite en otro texto que lo vamos a leer ahora. Este otro texto que vamos a leer ahora es un poco más duro, no es la bendición como el que leyó Lucas, que bendito seas si ganás tu pan. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10 al 12. ¿Yo se lo di a alguien o no se lo di? 2 de Tesalonicenses 3:10 al 12, capaz que no se lo di a nadie.
pero lo busco yo. Ajá. De Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Ahí hablando el apóstol Pablo. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Y ahí dice un poco lo mismo que el Salmo 128, ¿verdad? Trabajando sosegadamente tengan su propio pan. Pero lo primero es un poco fuerte, ¿no? Que no trabaja y que no coma. Qué fuerte, pero en realidad me parece a mí que no se refiere a todos los que no trabajan, sino se refiere a los que no trabajan porque no quieren trabajar, digamos, porque tienen una actitud, digamos, de arribista, o no sé cómo llamarle, ¿no? De aprovecharse de otras personas y no esforzarse personalmente por tener trabajo, ¿no? Cuando la gente no tiene trabajo, en realidad es una tragedia, ¿no? Para las familias, para la sociedad, y las fuentes de trabajo son tan importantes. Y en el mundo, Sandra es una estudiosa de este tema, ¿no? Es capaz que trabajo infantil, ¿no? El aprovechamiento de la gente humilde cuando no hay trabajo, y el aprovechamiento de no pagarle lo justo, o no pagarle porque como hay mucha necesidad de trabajo, las personas obviamente se prenden de lo que encuentran. Y lo mismo pasa con los extranjeros que vienen, especialmente al Uruguay, que ha venido tanta gente extranjera, y muchos con lo mínimo trabajan porque también necesitan sostenerse, ¿no? Y la posibilidad de que otros se aprovechen de esta situación, obviamente por algo está en la Biblia, ya en el libro de Deuteronomio, era una realidad también en otros tiempos. Gracias a Dios que Dios se ocupa de eso y se ocupa con fuerza, pero también se ocupa del haragán, ¿no? Se ocupa del haragán, del que no le interesa trabajar, y dice, bueno, no trabaje, entonces que no coma, que no esté yendo a la casa de otras personas aprovechándose, ¿no? Vamos a leer también Primera de Timoteo 5:17. ¿Alguien lo tenía por acá, no? A ver, sí, me parece que solo el 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. El otro. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Ahí está. Ahí en realidad se está refiriendo, me parece a mí, al trabajador pastoral, digamos, a la persona que ejerce trabajo pastoral. En nuestra iglesia no hay ninguna persona que reciba salario, pero en otras congregaciones sí ocurre eso, y este texto de alguna manera dice que, bueno, la persona que trabaje en el ministerio de la obra de Dios también tiene derecho a recibir su salario. Y después el derecho y a mí me parece que si la persona no tiene salario, estoy interpretando, no tiene salario y tiene que dedicarle todo el tiempo al trabajo en la obra de Dios, bueno, no sé, o no come o qué, entonces es como que por eso el trabajo misionero, cuando los hermanos se dedican a la obra, digamos, en tiempo completo, para poder sostenerse necesitan tener un ingreso. Es decir, el bozal está en que si uno no le da no se obtiene el ingreso de algún lado, no hay manera que pueda ejercer el trabajo, ¿no? Hay diferentes maneras de entender esto, pero yo creo... Ahí está, claro, por falta de sostén. Exactamente, así es.
es eso mismo. También es cierto que como hay excesos en ese tema también, ¿no? Hay excesos en algunas congregaciones de que hay altísimos salarios para la persona que lidera y de repente mucha necesidad en la propia congregación. Entonces ahí se genera un cierto problema y bueno, es cuestión de tener discernimiento en estos temas, ¿no? Y cuidar los bienes que la Iglesia recibe para el servicio, sobre todo para el servicio. Y el otro texto que quisiera compartir con ustedes, que se me lo quedé para mí, está en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Aquí Timoteo, un hombre joven, y Dios le está, Pablo, que era su mentor, digamos, le está diciendo: preséntate a Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y lo primero que le pone, dice que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado tiene que usar bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad, no hay otra manera que conocerla, la palabra de verdad. Es decir, todo obrero de la obra de Dios tiene que conocer la palabra de verdad. Y después en el versículo 16 dice: evita las profanas y vanas palabras, porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto. ¿Sabes? Se ve que había cuestiones ahí de mucha conversación interna, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. En la iglesia acá, con Timoteo, entonces había unos problemas doctrinales y algunos entreveros, entonces algunas personas estaban muy confundidas. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor, el obrero aprobado, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos en voluntad de Él. Aquí tenemos mucho para conversar. No va a ser el día de hoy, pero sí lo que quiero tomar como fuerza en que tenemos que ser obreros aprobados. Obreros aprobados. Desde el día del bautismo nos comprometemos a morir para el mundo y levantarnos resucitados, digamos, para la obra de Dios. Y es un proceso. No hay un obrero perfecto ni cerca. Pero Pablo acá le está pidiendo a Timoteo, que era un muchacho joven: tenés que ser aprobado. Ocúpate de la lectura. Huye de las contiendas. Huye de tus propias pasiones. Santifica tu vida, busca la justicia, busca la paz. Sé manso. Es una cantidad de virtudes
pero en realidad con la bendición de Dios son cosas que uno tiene que aspirar. Es decir, ser obrero aprobado frente a los ojos de Dios. Y ser obrero aprobado no quiere decir, digamos, que solo se tenga un determinado don o un determinado hacer. En la obra de Dios, en realidad, como hoy leía Lucas, que somos sacerdocio, santo y pueblo escogido de Dios. Es decir, que todos somos obreros en la obra de Dios, en diferentes cuestiones, en diferentes acciones, en diferentes trabajos, en nuestros propios trabajos somos obreros, en nuestros propios vecindarios somos obreros. Cuando atendemos a alguien, cuando subimos al ómnibus, cuando le pedimos ayuda a alguien, obreros de Dios aprobados. Fuera del templo, sobre todo fuera del templo. Obreros aprobados que no tengamos que avergonzarnos. Y si algo nos da vergüenza, pues que le pidamos perdón a Dios y nos levantemos nuevamente, porque esto no es para meternos en un agujero, sino para levantarnos nuevamente y buscar la perfección en la obra de Dios, ¿no? En la obra de Dios. Y el trabajo dignifica, no es una maldición, es una bendición. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es para qué trabajamos, ¿no? Si trabajamos solo para acumular, si trabajamos para nuestras propias necesidades y si trabajamos para servir a Dios también en nuestro trabajo. Y que nuestro trabajo no nos quite la posibilidad de adorar y de servir a Dios. Porque si el trabajo nos quita eso, tenemos que pensar. Tal vez Dios tenga otros trabajos para nosotros, ¿no? También es importante que uno diga, bueno, tengo este trabajo y es para la gloria de Dios. Este trabajo que tengo, de repente no me permite venir el domingo, puede ser. No estoy diciendo que dejen de trabajar por venir a la iglesia, pero estoy diciendo que si Dios nos da un trabajo, siempre nos da un trabajo para su gloria. Y es tan bueno cuando uno logra gozar de ese trabajo, es decir, que nos guste el trabajo que hacemos. Eso no siempre se da, ¿no? No siempre se da. Pero uno tiene que anhelar que el trabajo, donde uno está tantas horas con otras personas que no son su familia, sea un lugar de encuentro, sea un lugar de desarrollo, sea un lugar de plenitud, sea un lugar de buenas prácticas, sea un lugar de buenas relaciones, ¿no? A veces decimos, como somos cristianos me hacen esto, me hacen lo otro. A veces yo me pregunto, ¿qué será que hacemos nosotros que las otras personas nos hacen esto o lo otro, ¿no? Porque a veces la cosa pasa por ahí. Y ser cristiano no es estar escupiendo versículos. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser con Cristo. Ser con Cristo. Ayudar, colaborar, pensar juntos. Dignificar el lugar donde estamos. Decir los no que hay que decir si no estamos de acuerdo. Pero dignificar el lugar donde estamos. Que el Señor nos ayude, hermano, a ser obreros que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y si algo nos avergüenza, pues busquemos en el trono de la gracia del Señor el momento del encuentro con el Señor y restaurar nuestras vidas. Dios restaura nuestras vidas. Amén. Bueno, nos ponemos de pie en este día del trabajo. Y no dijimos un texto que en el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, dice que trabajaremos 6 días y un día descansaremos. Eso en este mercado de consumo cada vez está más raro, ¿no? Porque a veces no tenemos ningún día para descansar, pero el Señor dice que tenemos un día que es para alabar y adorar a Dios, el día ese también. Señor, estamos aquí en tu presencia, recibiendo tu bendición. Te agradecemos en especial por los hermanos y hermanas que tienen trabajo. Y te pedimos en este momento por las personas que están buscando trabajo, que desean cambiar su trabajo, que necesitan trabajar para comer dignamente su pan. Que tú les des, que tú les encuentres en sus trabajos, adorándote y bendiciéndote.
Ayúdanos a ser obreros aprobados en tu obra, Señor. Ser obreros que buscan el bien, que buscan la justicia, que buscan la paz y que buscan el perdón de sus pecados. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Amén.